Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un placer saludarles. Bienvenidos sean todos ustedes a BTN. Buenas tardes, Nicaragua. Yo soy Santiago Aburto, como todos los días, de lunes a viernes, a través de esta página BTN, @Santiago Aburto, Nicaragua. Le quiero dar la bienvenida al doctor Oscar Carrión. Por supuesto, para mí es un gusto y un honor tenerlo en este programa. Este programa que cumplió el día 3 de octubre un año de estar al aire. Un año. Claro, que lo hacía con mi teléfono celular por los últimos 9 meses. Ahora ya estamos un poquito mejor, gracias a Dios, porque todo esto se lo debemos al Creador, al Altísimo, que siempre nos paga bien a pesar de que nosotros actuamos mal. Bienvenido, doctor Oscar Carrión. ¿Cómo está usted? Un placer saludarle. Muchas gracias, Santiago. Igualmente un gusto saludarte. Felicidades por ese precioso set que tenés desde hace varias semanas y felicidades por esa gran audiencia que va creciendo. Creo que la democracia nicaragüense requiere fundamentalmente de esos resquicios democráticos a nivel de comunicación pública. Y digo resquicios porque tenés grupos de comunicación, medios de comunicación, un grupo de periodistas plegados completamente al régimen y un grupo, no todos, pero un grupo desafortunadamente que están alineados con un discurso en función de los intereses de ciertos sectores políticos, de tal manera que aquí a veces tenés censura pasiva, y yo creo que estos espacios que permitan la expresión democrática de diferentes sectores se hace de vital importancia en Nicaragua, y por eso yo personalmente te agradezco la oportunidad que nos brindas para poder dirigirnos a tu vasta audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, aproximadamente 25 organizaciones opositoras dentro y fuera de Nicaragua han enviado a la OEA una carta firmada por 70 de sus representantes. Hay un proyecto o una iniciativa o una idea que se le está planteando al secretario general de la OEA y a todos los miembros. Posiblemente les llegue a todos, ojalá que así sea, y si no es así, se está desperdiciando una oportunidad para poder presentarles a los cancilleres esta idea que surge de Oscar Carrión y de otras organizaciones que han firmado. Me gustaría empezar preguntándote, Oscar, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que le estás proponiendo? ¿Tiene pies y cabeza? Y en parte voy a ser como abogado del diablo, aparte de la amistad, voy a tratar de hacerte las preguntas que cualquier nicaragüense te podría hacer, incluso los adversarios, para saber si realmente esta idea, este proyecto que ustedes están presentando y que tiene lógica, ¿verdad? Hombre, realmente pueda en algún momento ser apoyada no solamente por la opinión pública, sino por aquellos que supuestamente nos representan en Nicaragua. ¿De qué se trata esto? Bueno, fundamentalmente quiero decirte que afortunadamente en los últimos días hemos estado escuchando expresiones de diversos líderes de Estados Unidos, de la OEA, hablando del tema de la ilegitimidad del régimen Ortega Murillo. Sin embargo, nosotros, un grupo de ciudadanos y abogados democráticos, entre los que está Jaime Chavarría, Julio Marenco, Bernardo Pastora, tu servidor como asesor, no estamos hablando del tema de ilegitimidad de Ortega desde ahora o desde hace una semana o desde hace un mes. Nosotros venimos sosteniendo el planteamiento de la ilegitimidad del régimen Ortega a partir de los primeros momentos incluso en que se dieron los primeros pasos encaminados para lograr la reelección inconstitucional de Ortega. En el año 2009, recuerdo perfectamente cuando en la Asamblea Nacional estaba presidiendo la Asamblea René Núñez y de repente sacaron de la manga de la camisa un supuesto estudio en el que un artículo transitorio, el artículo 201, que estaba ubicado en un capítulo de las disposiciones transitorias y finales, determinaba para cuando se hizo la Constitución en 1987 y para efectos de que no hubiese un vacío de legalidad entre lo que disponía el Estatuto General de Derechos y Garantías que estaba vigente y la nueva Constitución política que se estaba
elaborando por los constituyentes que entró en vigencia en 1987, para cómo solucionar ese vacío entre la normativa del estatuto y la nueva constitución en lo que refería a la vigencia de algunos cargos y en los poderes del Estado. Bueno, dispusieron un artículo transitorio que es tan transitorio que nosotros hicimos una investigación, no cabe duda, hicimos una investigación que llegamos a el diario debate de la Asamblea Nacional, que es el documento oficial en donde rolan las grabaciones literales y las intervenciones de cada uno de los diputados que hayan tomado la palabra en esa ocasión, y el mismo Carlos Núñez Telles, que era el presidente de la Asamblea Nacional, el mismo Rafael Solís, que luego denegó la posición de que el artículo 201 era transitorio. En su momento señalaron la transitoriedad del artículo 201. ¿Qué decía ese artículo 201? Decía que los cargos, el periodo de los cargos de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral que estuviesen vencidos iban a permanecer en sus cargos en tanto no fueran electos las nuevas autoridades. Eso es un artículo transitorio que solo servía para el momento en que fue redactado. Claro, pero lo hicieron permanente después. Una vez que cumplió su objetivo, el artículo desaparece, es decir, puede estar ahí físicamente en el papel, en la constitución política, pero ya había cumplido la misión, su rol. Redactado su rol. Sin embargo, lo utilizaron como un previo paso a la cadena de ilegalidades, al lavado de ilegalidad, con lo que yo he denominado el proceso de reelección inconstitucional de Daniel Ortega. ¿Qué es lo que pasó? Ortega, 20 años después, viene y lo primero que hace es prorrogar el periodo de algunos magistrados del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia que estaban vencidos. No quería, al parecer, en ese momento ya negociar con los opositores, negociar cuotas de poder en la Asamblea Nacional, como ha sido su estilo de mandarlo, y tomó la referencia de un artículo de una momia jurídica, mandó a sus arqueólogos jurídicos a revivirla por sus pistolas y decir que ese artículo ya no era transitorio, sino que estaba vigente, cuando nunca formó parte. Si hubiese sido ese el espíritu del constituyente, el artículo no hubiese sido ubicado en las disposiciones finales y transitorias, sino que hubiese formado parte orgánica del cuerpo central de la Constitución, y no fue así. Hay abundantes estudios, análisis y documentación que en su oportuno momento, desde el 2009, nosotros esgrimimos, argumentamos y presentamos, agotamos la vía interna administrativa en el país contra ese paso previo a la ilegal reelección de Ortega. Entonces, lo primero que hace es reelegir o prorrogar el cargo para algunos magistrados de la Corte Suprema y del Consejo Supremo Electoral, que después le iban a tener que pagar el favor. Y posteriormente, en enero 2010, es cuando emite el decreto 03-2010. Dice ese decreto ejecutivo que sobre la base del artículo 201, Ortega, como Poder Ejecutivo, prorroga el periodo de los magistrados, cuando también ahí está cometiendo otro error jurídico, otra violación a la Constitución y a las leyes, porque se está arrogando funciones legislativas cuando un Poder Ejecutivo solo tiene derecho para emitir decretos en materia administrativa propias de su administración, pero no puede intervenir en otro poder del Estado, como en efecto lo hizo al prorrogar el periodo de los magistrados que estaban vencidos. Al final, en 2009-2010, se presenta con más de un centenar de alcaldes ante el Consejo Supremo Electoral a decir y esgrimir que en base a la igualdad de la ley, ese fue el alegato fundamental de Ortega, él y los alcaldes deberían de tener derecho a la reelección. Ya sabía que venían las elecciones del 2011. El Consejo Supremo Electoral, que ya había sido en parte prorrogado su periodo por ese decreto ejecutivo ilegal e inconstitucional, le respondió citando el artículo 147 de la Constitución Política, que establecía la imposibilidad de reelección ni para Ortega ni para ninguno de sus alcaldes que le acompañaron en más de un centenar.
Ortega tomó esa cita constitucional, la asumió como una lesión jurídica cuando no existía ninguna lesión jurídica. Era un artículo que tenía más de 20 años de estar en vigencia, un artículo que no tenía ningún cuestionamiento jurídico, hasta que se le ocurrió a Ortega utilizarlo, tergiversarlo, y ocupa la respuesta del Consejo Supremo Electoral, lo asume como una lesión jurídica y recurre ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Los recursos que se pueden interponer ante la Sala ante las diversas salas de la Corte Suprema de Justicia presuponen la existencia de una lesión jurídica que ha sido emitida por algún poder del Estado, por alguna institución del Estado, por alguna institución pública. Sin embargo, citar la Constitución política no constituía ninguna lesión jurídica que afectara ningún derecho a Ortega. Sin embargo, con esa respuesta se sintió habilitado y recurre ante la Sala Constitucional, donde su otro grupo de magistrados, a los cuales le prorrogó ilegalmente el periodo, y estos magistrados, actuando en forma completamente irregular a altas horas de la noche, integrándose como sala de manera completamente anómala, emitieron una sentencia, la pseudo sentencia 504, que paradójicamente es una aberración jurídica a nivel nicaragüense, a nivel latinoamericano de juristas. Ahora, si no me equivoco, discúlpame que te interrumpa, porque creo yo, recordame o refrescame la memoria, creo que no sé si fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le dio la razón en su momento al candidato que se vio desfavorecido precisamente por esa violación y por ese acomodo de la Constitución y la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que creo que le dieron la razón y le aceptaron esa queja. Tal vez no manejo muy bien el lenguaje jurídico, por favor me corregís, a Fabio Gadea Mantilla, que fue el que se vio perjudicado, ¿no?, por esa ilegalidad que cometió Daniel Ortega y por ese acomodo de la ley, y también por lo que hicieron los magistrados. Sí, eso es parte del proceso. Una vez que Ortega logra la pseudosentencia 504, que lo habilita, entre comillas, para correr por la reelección, efectivamente un grupo de ciudadanos y abogados agotamos la vía interna, interpusimos recursos, interpusimos escritos ante las autoridades, al Ministerio Público, las denuncias pertinentes por violaciones constitucionales. Algunas nos las negaron, otras ni siquiera contestaron, pero eso nos habilitaba para recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso de denuncia por ilegitimidad de origen de Ortega desde hace casi 10 años. Rola en expediente con número de asignación oficial en la Comisión Interamericana, actualmente está en el Comité Jurídico. Desde hace más de 10 años hemos tratado de darle impulso. No es un tema, como te digo, que estamos manejando ni de hace una semana, ni hace un mes, ni hace un año. Hace más de 10 años tenemos abundantes argumentos. Lo de Fabio Gadea Mantilla, efectivamente, él era el candidato opositor y efectivamente también introdujeron un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también está pendiente de resolución. Fue admitido, pero todavía no ha resuelto. Nosotros sabemos de la burocracia que hay y de las ciertas tendencias de izquierda que hay en la burocracia de la Organización de Estados Americanos. Contra todo eso hemos venido peleando durante todos estos 10 años. Pero a eso, por si fuera poco, se le agrega la ilegitimidad de ejercicio. Es decir, hay quienes tienen algunas sostener Ortega es ilegítimo de origen. Incluso algunos supuestos opositores o líderes opositores dicen, bueno, nosotros ya hicimos el planteamiento a la OEA, pero los funcionarios de la OEA dicen que están inhibidos de reconocer que Ortega es ilegítimo porque en algún momento suponen haber reconocido al régimen en elecciones fraudulentas, o cuando esas instancias apenas son instancias administrativas, y quien tendría en todo caso la última decisión debería de ser la Asamblea General, que es la máxima autoridad del ente hemisférico. Sin embargo,
obedientemente se han tragado ese planteamiento, que es un planteamiento cómodo de parte de algunos señores de la burocracia del organismo continental, y no han querido insistir. Pero no solo no han querido insistir porque Gonzalo Conque, el jefe de gabinete de Almagro, o el mismo Almagro diga no es conveniente aplicarle la Carta Democrática a Ortega, no es conveniente desconocerle la legitimidad, porque entonces va a salir del ámbito de competencia de la OEA y se nos va a escapar y ya no vamos a poder controlarlo. Es un Pero bueno, argumento el mismo Luis Almagro el sábado pasado dijo que a Daniel Ortega no le gustaría que lo declarara un gobierno ilegítimo. Sí, pero lo está ilegítimo. Ahora, ellos han mantenido un discurso de no aplicarle ni la Carta Democrática ni la solicitud de ilegitimidad, y lo están diciendo ahora porque el plan que está planteado sobre la mesa de la OEA ahora, y una lucha que tenemos, por eso introdujimos un escrito abundante de más de 100 páginas, incluyendo los anexos y los estudios soporte, porque está planteado de que se haga una nueva advertencia al régimen de Ortega, una nueva advertencia. Y entonces, ¿para cuándo le vas a aplicar la ilegitimidad? Si no es ahora, ¿cuándo va a ser? ¿Vas a esperar al 2021 que Ortega se vuelva a robar las elecciones? Que no haga elecciones, o que haciéndolas las haga a su manera y se las robe nuevamente, cuando este pueblo ya puso sangre, ha puesto más de 100,000 hermanos exiliados que están sufriendo las penurias del exilio. Hay más de 100 reos políticos. Habría que decirle a Almagro y a los que negocian y a los que están en esa línea de tener las elecciones y reformas electorales como una prioridad, que se vayan a estar esperando la libertad de los presos políticos, como algunos descaradamente dijeron ahí, que eso se resolvía de lo de los presos políticos en el próximo gobierno democrático. Eso es una ofensa a los familiares de las víctimas, a los familiares de miles de desaparecidos, de heridos, de lesionados, de muertos que tuvimos, más de 600 asesinados, crímenes atroces, crímenes y delitos de lesa humanidad debidamente certificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y de la OEA. Esa es una. O sea, la misma OEA tiene las evidencias, y la misma OEA sabe que tiene miedo a que lo consideren ilegítimo, lo declaren ilegítimo, pero la misma OEA ha parqueado a muchas intenciones de la mayoría del pueblo de Nicaragua en pedir que se le aplique la Carta Interamericana a Daniel Ortega. La excusa de hace 2 años, porque ya llevamos 2 años y pico en esto, la excusa era que no estaban los 24 votos. Ahora, ¿cuál es la excusa habiendo votos para poder aplicarle la Carta Democrática a Daniel Ortega? ¿Cuál es la excusa si Daniel Ortega de aquí a noviembre, creo yo, porque creo que la Asamblea sale el 7 o antes del 7 de diciembre a receso, se podría ver si hay voluntad o no hay voluntad para reformas electorales, o para decir, pues vamos a elecciones y vamos a dar garantías o condiciones para un proceso electoral? En ese sentido, he leído un poco la petición que ustedes están haciendo, la iniciativa que la veo muy buena, de no ir a elecciones. O sea, ustedes descartan ir a elecciones con un presidente ilegítimo y con Daniel Ortega en el poder, ¿o me equivoco? Bueno, el planteamiento y la justificación que se hace ahora es de que perderían, digamos, la jurisdicción que la OEA tiene sobre Ortega. Pero es un argumento que se cae por su propio peso. Ortega, aún dentro de la jurisdicción supuesta de la OEA, se ha dado el lujo de lampasear el continente con las resoluciones del organismo hemisférico. Se ha dado el lujo de humillar a los representantes de la comisión del más alto nivel de la Asamblea General, conformada en la reunión de cancilleres de Medellín en 2019. Comisión que ya también emitió su informe, y en el que señalan que hay evidentemente una ruptura del orden democrático y constitucional, cosa que da para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Pero hay algo que sí tenemos que reconocer, que no hay el cabildeo suficiente, no hay una posición
contundente de los opositores que tienen la oportunidad de ir a cabildear a Washington a menudo, y esas dos cosas impiden que tengamos 24 votos que son requeridos para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, para efectos de una resolución de esta naturaleza en la que se está solicitando el desconocimiento o la declaratoria de ilegitimidad del régimen, insisto, sea de origen por las violaciones constitucionales, ¿verdad?, por los fraudes y delitos electorales cometidos en su reelección, o sea de ejercicio para quienes tengan inhibiciones y digan, hombre, nosotros reconocimos a Ortega con error o sin error y ahora ya está lo que está. Bueno, ahí hay un informe del propio organismo, del GIEI, de la OEA, que certifica la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, y creemos que hay. Y está también el informe de la Comisión de Alto Nivel. No habría ninguna razón. Y la última que esgrimen es que perderían la posibilidad de tutelar y vigilar los derechos humanos, lo cual es absolutamente improcedente. De todos modos, ¿qué están fiscalizando? El organismo continental no pierde jurisdicción y el Estado queda obligado al cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos. Entonces, vemos a ver, con lo que me estás diciendo, Oscar, dos cosas. Uno, que existe la posibilidad de arrinconar a Daniel Ortega, pero no se quiere hacer, ya sea por el secretario Luis Almagro, sumado a una oposición en Nicaragua que no quiere, confrontarse, enfrentarse de tú a tú con Daniel Ortega, sino que quieren una salida negociada, una salida hablada y un pacto, pues, para así decirlo, en términos políticos. Eso es lo que veo, pues, porque, a ver, si hay demasiada evidencia, si hay documentos, si hay pruebas, ¿verdad?, que puedan realmente llevar a decir a cualquier organismo nacional o internacional que Daniel Ortega cometió delitos, es ilegítimo, más allá del informe del GIEI, ¿verdad?, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El problema entonces no está ni siquiera en Daniel Ortega, porque a Daniel Ortega le puede valer, o le vale, tal vez, ese informe, pero a Daniel Ortega le dolería, como el mismo Luis Almagro lo dijo el sábado pasado, que lo reconocieran ilegítimo, que lo pusieran en el mismo lugar que está Nicolás Maduro, que las sanciones a Daniel Ortega le duelen, dicho por el mismo Luis Almagro, que las sanciones a su gente y a su familia más cercanos le molestan mucho a Daniel Ortega. Entonces, ¿para dónde va todo esto? Porque ahorita viene del 21 al 23 de octubre la reunión de cancilleres en Washington. O sea, y con lo que estoy viendo, la estrategia de la UNAF, la estrategia de la Alianza Cívica o de la coalición es: vamos a elecciones. No importa si no hay condiciones, vamos a elecciones. Ese ha sido uno de los problemas fundamentales para no empujar en la línea correcta. Aquí se montaron en la narrativa de reformas electorales y elecciones. Y se mantienen en esa. Todas reglas relacionadas con la modificación de un artículo mediante un decreto ejecutivo, y todo el mundo corrió de la oposición oficial, no del 80% de la población, que no pertenece ni a partidos políticos ni a ninguna de estas organizaciones, y que está esperando que se retome el planteamiento originario de la lucha de abril, que fue que se vaya Ortega. Entonces, que se vaya Ortega lo resuelve en alguna medida, por lo menos en el planteamiento, nuestra propuesta de declaratoria de ilegitimidad, que, como bien lo decís, Ortega no va a salir probablemente porque diga la OEA que es ilegítimo, como no lo hizo Maduro cuando en enero del 2019, y hay un antecedente, que la OEA declaró la ilegitimidad de Ortega, de Maduro, lo desconoció y ha reconocido, en conjunto con más de 50 países o estados, al presidente interino Juan Guaidó. Bueno, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Además, que no solo estamos planteando el tema de la declaratoria de la ilegitimidad, junto con ello, en la propuesta y el proyecto de resolución están priorizándose las cosas
de la lucha originaria del pueblo para volverlo a conectar con sus demandas. Estamos pidiendo la libertad de los presos políticos, estamos pidiendo el cese de la represión de los paramilitares y grupos parapoliciales y progubernamentales. Estamos pidiendo el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, estamos pidiendo las condiciones y garantías de seguridad. Oscar, yo te entiendo que eso es lo que ustedes están demandando y eso es lo que el pueblo demanda. Eso te lo entiendo perfectamente. El problema es quién se lo plantea a los cancilleres de la OEA, al mismo Luis Almagro, a los Estados Unidos y a la Unión Europea para que realmente se tome en serio. Porque, a ver, no es que la propuesta que ustedes están poniendo sobre el tapete esté descabellada, porque si yo leo declaraciones de Luis Almagro, y te lo puedo leer, y también para la gente que no vio o no escuchó o no supo que Luis Almagro estuvo en un foro con alguien del Departamento de Estado en Washington este sábado, dijo el secretario general de la OEA: Daniel Ortega sabe que su legitimidad depende de lo que sucede aquí en la OEA, dentro del organismo. Mirá qué claro que está Luis Almagro. Sin embargo, no lo hace. Recordó que en la OEA fue declarada la ilegitimidad de Nicolás Maduro. Y dijo, aquí nosotros, de alguna manera, reconocimos a un Juan Guaidó y al representante de Juan Guaidó en el organismo. Porque Daniel Ortega, si lo declararan ilegítimo, ya su canciller Moncada Colindres posiblemente no fuera reconocido legalmente en el seno del organismo. Sigue diciendo el señor Luis Almagro: Daniel Ortega sabe que sí tiene que ponerse de acuerdo con alguien sobre su futura legitimidad. O sea, descarta la ilegitimidad que ustedes lo están comprobando y apuesta a que Daniel Ortega no cumpla con los requerimientos básicos para unas elecciones libres, legítimas el próximo año. Por eso, él siempre ha mantenido la puerta abierta, dice, al trabajo de reformas electorales con el secretario general. El problema de Luis Almagro y el problema de muchos opositores de mentira o de papel o que quieren ser protagonistas de nada es que se les olvida que, recuérdeme usted, doctor, ya en el 2016, cuando Daniel Ortega hizo lo que hizo, ya había un compromiso de reformas que le había prometido a Luis Almagro. Luego vino el desastre, las matanzas del 2018 y también le dijo que iban a trabajar en reformas electorales. Ha pasado 2018, 2016, 2017, 2018, 2019, estamos en el 2020 y no ha cumplido Daniel Ortega. ¿Cómo piensan, verdad, sin acciones y sin sanciones, sin aplicar la Carta Democrática y declarar ilegítimo y que no sea reconocido este presidente, lograr arrinconar de manera pacífica a este gobierno? Es un sinsentido completo. Es decir, pero hay que comenzar desde el inicio. Almagro habla de que a Ortega le lastima ser desconocido y ser desconocida su legitimidad con el planteamiento que nosotros estamos haciendo. El canciller, el embajador Trujillo también habló recientemente de la ilegitimidad y que en vez de estar preocupándose por elecciones transparentes, lo que está haciendo es más leyes regresivas y totalitarias en contra del pueblo, con el combo ese macabro de ley de cadena perpetua, la ley de ciberdelito y la ley de y la otra ley de agentes extranjeros. Agentes extranjeros. El problema es diferenciar el discurso de la práctica. Almagro está claro de que ese es un talón de Aquiles de Ortega. Muchos embajadores también lo están. Pero si la narrativa de las organizaciones opositoras oficialmente reconocidas en Washington, que no necesariamente son las que representan al pueblo mayoritario de Nicaragua, pero si esa narrativa con la que ellos se relacionan está planteándose en función de que todavía no le apliques la ilegitimidad porque lo podés lastimar y se va a perder la oportunidad de llegar a un entendimiento electoral, entonces sencillamente la comunidad internacional no va a tener
consistencia para aplicar lo que nosotros estamos solicitando, lo que el pueblo estaría solicitando. El pueblo querría inmediatamente, si le pones a escoger entre elecciones con el dictador y un desconocimiento de la ilegitimidad y un proceso duro de sanciones y de juicios internacionales, te aseguro que el pueblo mayoritariamente vota por esta opción. Pero esos opositores que lamentablemente llegan a pedir elecciones, ellos dicen que también piden presos políticos, ellos dicen que también piden el restablecimiento de libertades públicas y de los exiliados. Pero cuando ves la conducta y ves lo que andan haciendo en Nicaragua, todo redunda alrededor de elecciones. Su planteamiento recientemente a la OEA, que lo hicieron por medio del grupo Pro Reforma, pero al cual se adhirieron por escrito con su firma, gira como tema fundamental alrededor de un proceso electoral. Y paradójicamente, en condiciones en las que de manera más contundente, Ortega no se los puede decir de otra manera, no hay ninguna voluntad política, ni siquiera la muestra ni la mueca mínima de Ortega que te indique que puede realizar un proceso electoral transparente, justo, auditable, vigilado y en plena garantía de libertad. Entonces la gente no quiere ir a votar en un proceso en donde también otro dictador, como lo dijo Almagro con relación a Maduro, sea quien organice, quien dirija y quien controle las elecciones. Eso significaría que todos los nicaragüenses tendríamos que ir con un fusil en la cabeza, pero hay quienes están obcecados con el discurso electoral, incluso ha sido producto razón de discordias y desmoronamiento de algunas organizaciones que ahora andan ahí a la carrera pretendiendo organizar. Si estuvieran interesados en los presos políticos y en los exiliados y en el restablecimiento de libertades y en el retorno de los organismos internacionales, deberían de decirlo y deberían de hacer actuaciones en función de eso, y deberíamos de unificarnos en relación a esta propuesta, pero no que por un lado dicen que ellos tienen también en su lista de prioridades la ilegitimidad y que tienen en su lista los presos políticos, pero solo te los mencionan cuando se los recordás de alguna u otra manera. Pero hay unos que dicen que hablar de presos políticos no da rating. De naturaleza electoral. Algunos dicen que hablar de presos políticos no es popular, no da rating, no da dividendos. Sin embargo, doctor, entonces volvemos a caer en lo mismo de tantas entrevistas que he hecho, de tantas noticias que he dado. El problema entonces que tenemos en Nicaragua es que la oposición reconocida por la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea no está a las alturas de lo que el pueblo quiere. O sea, ellos piden elecciones con Daniel Ortega y un mínimo para ir a buscar el segundo lugar o un cargo. El pueblo quiere salir... que con reformas o sin reforma. Recordate bien que claro, que hubo gente también que está ahí que dijeron con reforma o sin reforma, con 1 millón, una montaña de votos vamos a ganar. Pobrecitos, no han estado en elecciones para que digan eso. O sea, porque no saben, pues, o se hacen los dundos. Porque aquí quien cuenta los votos es el que te da el gane. Y entonces vemos entonces una oposición que controla los medios de comunicación, la mayoría de medios de comunicación, y le dicen al pueblo, no, la salida es electoral, es la única que hay, y es cívica y es pacífica, no hay otra. O sea, se cierran en eso. Y dos, tenemos que ir a elecciones el próximo año, con Daniel Ortega en el poder, con los paramilitares, con la policía como fuerza armada y de choque de Daniel Ortega, con los magistrados que van a contar los votos. Me pregunto, esta gente, o sea, para mí, creo que el pueblo ha sido demasiado quemado con leche, que no creo que le van a aceptar esta propuesta burda, esta mentira gigantesca, esta payasada de estar pretendiendo que sin cambios, sin garantías, sin condiciones, sin una observación nacional e internacional realmente seria, sin cambios en los magistrados del Consejo Supremo Electoral, sin desarmar a los paramilitares, alguien va a ganar aquí a Daniel Ortega.
definitivamente, y eso es lo lamentable. Nosotros, como un deber histórico, estamos haciendo este asunto de documentar, fundamentar la solicitud de declaratoria de ilegitimidad de origen o de ejercicio. Cualquiera de las dos que apliquen o ambas será pertinente. Hay suficientes evidencias de las violaciones constitucionales, suficientes evidencias de las violaciones a derechos humanos gravísimas, tanto que la comisión, el grupo de expertos independientes señala la comisión de delitos de lesa humanidad. La comisión de alto nivel señala la ruptura del orden democrático y en consecuencia la ruptura del orden constitucional, y no entendemos las razones por las cuales todavía haya que establecerle un ultimátum a Ortega. Es decir, darle la oportunidad cuando ni siquiera te presta evidencia, ni la más mínima evidencia de que vaya a realizar un proceso electoral. Ya tendría que haber dado señales si es que tiene la voluntad de hacerlo, pero hay sectores opositores oficiales que se han prestado. Estas son críticas constructivas, pero lamentablemente aquí te crucifican y te mandan a la inquisición política por señalar estos errores, por señalar estos desaciertos que nosotros consideramos inapropiados y lamentables, porque el pueblo demanda retornar a la lucha original, y la lucha original era sacar a Ortega. Pues hagamos todo lo posible por sacar a Ortega. Comencemos en forma conjunta a empujar este asunto del desconocimiento, porque si eso es lo que se lleva a Washington, eso es lo que necesariamente va a salir. Y por eso ya viste rodar por ahí un proyecto de resolución que habla de establecerle plazos a Daniel, pero para que realice reformas electorales, posiblemente reformas ante las cuales va a reaccionar, y podría, en una de las hipótesis, reaccionar haciendo ciertas concesiones y haciendo caer en la trampa a los opositores. O podría decir, no quiero hacer ninguna reforma, voy a hacerla por mis pistolas, a como lo he hecho siempre, voy a seguir humillando y burlándome del sistema interamericano continental, del organismo continental de la OEA, y me voy a venezualizar sencillamente. Pero nosotros tendremos que hacer nuestra parte, es decir, en vez de estar pensando en crearle facilidades y condiciones para un aterrizaje light a Ortega, nosotros debemos de estarle subiendo la parada, pedir la salida de Ortega, la salida legal, la salida fundamentada que está desde el 2011 cuando se reeligió, desde el 2016 y luego en el 2018 con la Comisión de Graves Delitos de Lesa Humanidad. Aquí se deben de plantear acciones de fuerza como la potencialidad de suspender los acuerdos comerciales del CAFTA y de la Asociación de comercial con Europa. No estoy hablando de eliminarlos, conste, porque sé que en buena medida esto ya no solo afectaría a la familia gobernante de facto, sino que afectaría a muchas empresas, a muchos pequeños negocios y a la economía nacional. Yo estoy diciendo, hombre, consideren la posibilidad de suspender, en tanto todavía permanezcan presos políticos, en tanto todavía no tengamos libertades públicas e individuales plenas para poder siquiera sacar una bandera de la patria, en cuanto todavía tengamos exiliados que no pueden retornar en condiciones de seguridad y garantía, y en cuanto todavía no se puedan establecer procesos de justicia universal. Están planteando procesos de justicia transicional que no son más que otra cosa que grandes resultados de impunidad, como lo estamos viendo en Colombia. Entonces, el planteamiento, tenemos una responsabilidad histórica que, independientemente de las perspectivas que tenga o no en la OEA, nosotros nos hemos encargado. El proyecto, la carta y todos los argumentos ya fueron remitidos a todos los embajadores de la OEA, o la mayoría ya la tienen, de los que han votado con Nicaragua. Ya la tienen, Oscar. A más de 20 embajadores y más de 20 cancilleres, ya los tienen vía correo electrónico. Algunos los hicimos llegar a los cuerpos diplomáticos acreditados en el país. Incluso ¿a Luis Almagro se le entregó ya? Se le entregó vía correo electrónico y se fue a dejar aquí a la oficina de la OEA, en donde dijeron que estaba trabajando de forma irregular y que no estaban llegando los representantes diplomáticos, pero nosotros se lo dejamos porque sabíamos que también se lo hemos hecho llegar vía correo electrónico. Hay una comisión de ustedes, Oscar, de las 25 organizaciones que firmaron, hay una comisión para viajar a Washington, o representantes que tengan en Estados Unidos para la reunión de los cancilleres del 21 al 23, que se hagan presentes ustedes para darle a conocer esa presión y esa posición ahí a la opinión pública.
Se tendría que hacer, lo tenemos listo, lo teníamos como una hoja de ruta, porque obviamente no tenés que llegar hasta el 20 a levantar pancartas de que declaren ilegitimidad, sino que tenés que estar por lo menos una semana antes cabildeando con los cancilleres y con los embajadores. Estamos listo, una comisión, depende mucho de los recursos. Nosotros no tenemos los recursos que se le asignan a las organizaciones que quieren hacerle el juego, el aterrizaje suave o la sobadita. Qué desgracia que tenemos en Nicaragua. La gente que quiere hacer algo, que quiere presionar, no tiene reales. Claro, es posible, todavía no lo hemos descartado. También están las limitaciones producto del COVID y de la restricción de viajes, porque este gobierno no se presta a dar las condiciones necesarias para que las aerolíneas retornen con normalidad al país. Estamos enfrentando todas esas cosas, pero si no fuese posible que un grupo de los suscriptores dentro del país fuese a presentarlas, ya tenemos la opción de que un grupo de opositores, suscriptores que están fuera del país, se encarguen de ir a Washington a hacer esa labor de cabildeo y tratar de convencer a los embajadores y cancilleres para que pongan y entiendan esto. Va a ser difícil porque nos encontramos frente a la narrativa de los opositores oficiales. Sin Ahora, embargo, la pregunta que te iba a hacer era la siguiente. ¿Ustedes le han planteado eso a la gente de la coalición, a la UNAV y a la Alianza Cívica y a los partidos políticos? ¿Qué han dicho? Fíjate que como los partidos políticos están ahora dentro de la coalición y prácticamente ahí está la piedra que está deteniendo las cosas, yo personalmente, como en el mes de septiembre le tocaba la representación de la coalición al señor Luis Fley del FDN, yo le hice llegar una nota. Muy a pesar de que algunos de nuestros miembros suscriptores y organizaciones no estaban contentos con eso, pero les explicamos que era necesario o para contar con ellos y hacer un frente común ante la comunidad internacional o para que ellos se negaran y dejarlo como evidencia. Yo tengo ahí la prueba de la remisión de la propuesta de firmar un documento solicitando la declaratoria de ilegitimidad con abundantes pruebas. De cara a la reunión de la Asamblea General de la OEA, Luis Fley respondió que iba a someterlo al directorio. Efectivamente me consta que respondió por escrito diciendo que lo había sometido al pleno del directorio de la coalición y que habían determinado pasarlo a la Comisión de Justicia, en donde el señor José Palé se iba a contactar con nosotros. Es la fecha y lo estamos esperando. Si lo estuviéramos esperando, te aseguro que llegamos al 2025, porque si ellos tienen 2 años y no se han logrado poner de acuerdo, nosotros no podíamos estar esperando más tiempo. El tiempo apremiaba y era la oportunidad urgente para remitirlo, como en efecto lo hicimos. Es la fecha y no hemos recibido respuesta de la comisión, de la coalición, lo cual te evidencia la falta de voluntad política para empujar una resolución de esta naturaleza, lo cual quieren hacerla al parecer hasta que Ortega o no haga elecciones o haciéndola la haga de forma fraudulenta y hasta entonces pegar el grito y esperar otra Asamblea General de Cancilleres para el 2021 y Ortega forever. Mientras tanto, los presos políticos, los familiares de las víctimas, los exiliados, las libertades públicas e individuales conculcadas para los nicaragüenses. Creemos que la ruta que está planteando la oposición formalmente reconocida es incorrecta y es una crítica constructiva que queremos hacerles ver que están equivocados y que deberían de reenrumbarse y conectarse con esos anhelos de la población, de más del 80% de la población que quiere respuestas puntuales, que quiere que los presos políticos, los exiliados, las libertades, la justicia sean lo primordial antes de hablar de procesos electorales. Las elecciones son el medio por el cual inevitablemente vamos a tener que resolver al final el conflicto sociopolítico planteado, pero no puede seguir siendo una prioridad en la mesa como lo es de parte de algunos opositores oficialmente reconocidos. Lamentablemente pueden hablarte de presos en forma ocasional, pueden hablarte de exiliados en forma muy ocasional, de libertades públicas y de todo como aderezo, como ensalada, pero su plato central sigue siendo un planteamiento electoral y un planteamiento de participar en elecciones con el dictador de turno, organizándolas, dirigiéndolas e incluso la posibilidad de ser candidato si ese
grupo al final y al cabo, a cómo van las cosas, lo permite. Nosotros creemos que no, que se deben hacer elecciones oportunamente, pero que se debe intentar salir de esta monstruosa dictadura que ya tiene suficientes elementos para ser declarada ilegítima, desconocida por la comunidad internacional y aplicada una lluvia de sanciones contundentes y una lluvia de juicios internacionales por gravísimas violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Perfecto, muchísimas gracias por tu explicación, mi querido Oscar Carrión. Ojalá que no sea la última vez que te tenemos en este programa. Por favor, nos gustaría saber de cualquier acción, si van a ir, no van a ir, una delegación, tanto nacional o internacional. Pero me queda claro algo, que el pueblo sigue clamando no solamente justicia, sino también acciones por parte de los opositores que nos siguen debiendo la oposición. O sea, no están actuando como el pueblo quiere, no están representando al pueblo, se están representando ellos y sus intereses. Porque ni siquiera vemos una postura contundente, abierta, que digan, ve, eso es lo que quiere la coalición, o eso es lo que quiere la oposición, eso es lo que quiere la UNAP, o eso es lo que quiere la Alianza Cívica, que es precisamente lo primero que debería de pedirse a Daniel Ortega. Señores, señores de embajadores, señores cancilleres, OEA, aplíquesele la Carta Democrática Interamericana a Daniel Ortega, aplíquese sanciones regionales a Daniel Ortega, desconozca a Daniel Ortega presidente y ya, desde ya, un gobierno ilegítimo, porque no le hemos visto ninguna voluntad de cambio ni de hacer que realmente Nicaragua sea una fiesta cívica, sino simplemente otro fraude electoral. Lo felicito a usted y a todo el equipo que está haciendo todo lo posible para presionar. De eso se trata la oposición, ¿no? De hacer aquello que el gobierno pues detesta y que no está de acuerdo. Por eso se llama oposición. Pero en Nicaragua vemos a un montón de opositores de mentira, de papel, que te dicen, se va Daniel, de que se va, se va. Ajá, ¿y cómo se va? Con la ayuda que ustedes no le están dando al pueblo. De que cuál es la ruta, te dicen, ya se les olvidó también, está como la vieja aquella de la ruta. ¿Ah? Parece que lo que quieren decir es que se va, pero se va a quedar. Así es. Y el pueblo lo que quiere es salir de Daniel Ortega, ver que hay presión. Hombre, sí que te voy a ser sincero, y disculpa que te tome unos minutos más. Mira, sé que la gente ve el esfuerzo, ¿verdad? Y si ya Daniel por las armas y por la fuerza, ¿verdad?, no cede, pero la gente del pueblo dice, hombre, pero le han hecho huevo, le han hecho capricho, están haciendo lo que nosotros le hemos pedido que hagan. Pero es que todo lo contrario, y no es celos, ni porque queremos estar en una coalición, ni en una alianza, ni en una organización, es porque lo estamos viendo. Ahí mi problema que pasé en la radio corporación, y me imagino que también así han pasado otros, ¿verdad?, de que no se les permite tener criterio, ni poder informar, ni criticar de manera constructiva, ¿verdad?, a aquellos que no están haciendo lo correcto. Y por eso es que han ido copando todos los programas, y los pocos medios de comunicación quieren poner a gente que piense como ellos, ¿ah?, a gente que agache la cabeza, a gente que no critique, que no cuestione, a gente que no piense y diga, sí señor. Entonces, ¿cuál es el fin de buscar un cambio, supuestamente, de sistema, sacando a Daniel, si ellos están pensando lo mismo y están haciendo lo mismo que él? No le encuentro razón de ser. Pues muchísimas gracias, Oscar. Nos reencontramos pronto. Te felicito y estamos en contacto. Agradecido a ti, Santiago, y a tu audiencia. Por favor, dele like, dele me gusta a la programación, tanto en Facebook como en YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Somos ahora más de 11,000 la familia de YouTube, y vamos a seguir creciendo mientras Dios lo permita. Y mientras usted nos ayude, usted puede colaborar con este programa. Necesitamos ayuda. Por eso, si usted quiere apadrinarnos, colaborar con nosotros, bienvenido, bienvenida. Se lo agradecemos. Tenemos una cuenta ahí en Venmo, en los Estados Unidos.
Solo nos busca Santiago Antonio Aburto Bando, que es mi nombre completo. Así lo puse para que no se pierdan, con los 2 nombres y apellidos. Y ahí está la fotografía mía, que es esa que está ahí, que es esta que está aquí. Vaya y done lo que usted pueda. También tenemos otra cuenta en PayPal, que es paypal.me/diagonal Buenas tardes Nica, como aparece aquí. Así, igualita. paypal.me/diagonal Buenas tardes Nica. Tenemos una cuenta también en Bank of America. Ya se la vamos a pasar mañana, Cris. Pero si no, escríbanme en mi WhatsApp. Ese es 505 en Nicaragua, 8924-2102. 505, el área de Nicaragua, 8924-2102. Escríbame y le doy toda la información si nos quiere colaborar, si quiere ser parte del grupo que tenemos en WhatsApp, grupo de amigos que colaboran mes a mes en Buenas tardes Nicaragua. Lo metemos ahí y bueno, formará parte de los que hacen posible este programa. Gracias a Cris, gracias a Héctor, Scarlett. Yo soy Santiago Aburto, nos reencontramos mañana si Dios me presta vida y me regala poquito de salud también. Chao. Buenas tardes, Nicaragua.